Buenas tardes. En nombre de Sepia quiero darles a todos ustedes la bienvenida a este conversatorio que busca reflexionar sobre la trayectoria institucional del Seminario Permanente de Investigación Agraria, Sepia. Hace 30 años, un grupo de aventureros investigadores decidieron crear un seminario permanente que, a la par de generar conocimiento, generara un espacio de diálogo, la construcción de una comunidad de investigación que se adentrara en la problemática rural peruana y que contribuyera con su investigación también a la transformación del sector. Sepia, además de la investigación además de generar esta comunidad, buscó también trabajar en el marco de las políticas públicas. 30 años después, queremos compartir con ustedes esta trayectoria desde su fundación hasta ahora, y queremos también compartir con ustedes los próximos 30 años de Sepia. Lo que nos esperan son desafíos. El Perú se ha transformado, hemos acompañado esa transformación a partir de los seminarios bienales, y queremos también seguir contribuyendo a esa transformación en el marco de los desafíos que hoy día tenemos como país, ¿no? Un país que aspira a ser parte de la OCDE, un país que aspira a ser fundamental en el cumplimiento, líder en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, un país que aspira a seguir fortaleciendo los procesos de integración social. No puede hacerlo si no responde a los desafíos que tiene el sector rural en el país. Y para eso es que Sepia hoy día cumple 30 años, sus primeros 30 años de existencia. Quiero, sin más, presentarles un breve video que recoge esa trayectoria de Sepia, para después dar paso al conversatorio que ustedes han venido a escuchar. El Seminario Permanente de Investigación Agraria, Sepia, es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la investigación y el diálogo político sobre temas rurales, agrarios y ambientales, desde una perspectiva plural y multidisciplinaria. Dentro de sus múltiples actividades, tienen como eje principal los seminarios bienales, que congregan especialistas de amplias trayectorias en temas rurales, creando así un espacio de reflexión y debate que fomenta la investigación y la discusión de políticas. Desde su creación, el Sepia ha mantenido una agenda activa de investigación a fin de incentivar el desarrollo rural, el cual se ha nutrido a través del debate y el diálogo político en nuestro país. Luego de 30 años de trabajo activo, Sepia se ha consolidado como un ejemplo de acción colectiva para el desarrollo rural. El Sepia es un espacio para entender desde distintas perspectivas el mundo rural peruano y así pensar mejor las dinámicas económicas y sociales del país. La constante investigación del Sepia aporta a la comprensión del mundo rural a fin de orientar las acciones para el desarrollo. La esencia multidisciplinaria del Sepia ha generado una gran comunidad, conformada por investigadores de una variada gama de especialidades, quienes desde las ciencias sociales, políticas, humanas o naturales contribuyen a interpretar las complejas interacciones socioeconómicas y ambientales en el territorio rural. La transformación de lo rural y lo agrario en el Perú se puede observar a través de la investigación promovida por Sepia. Ha logrado mantener activo un grupo de investigadores preocupados por la problemática agraria. Con más de 30 años de investigación continua y de calidad, se ha sostenido una mirada constante sobre temas rurales en el país. Mantener esta constancia ha sido gracias a la permanente incorporación de jóvenes investigadores que han aportado a la renovación de enfoques sobre temas agrarios y rurales, dando así nuevas posibilidades y alternativas de solución a problemáticas en el sector rural. El Sepia busca que su investigación contribuya a la discusión de las políticas públicas en los espacios regionales y nacionales. Por eso, a lo largo de sus 30 años ha servido de plataforma plural para el diálogo político. Los eventos y reuniones de debate sobre políticas públicas constituyen un instrumento importante en la función de incidencia de la institución, las cuales resultan complementarias al trabajo académico.
De esta manera, se hace posible el tránsito entre la investigación académica y el debate continuo sobre políticas públicas a nivel nacional. Gracias a su carácter descentralizado, el CEPIA nunca se ha llevado a cabo en Lima, ya que procura realizarse en diferentes partes del país, recorriendo todas sus áreas geográficas, con la finalidad de recibir las opiniones y puntos de vista de las regiones. De esta manera, el seminario logra mantener el tema agrario en la agenda pública y busca, mediante el diálogo político descentralizado, cambios para las políticas públicas y privadas en el mundo rural, para su desarrollo sostenible y la correcta administración de sus leyes. A lo largo de estos primeros 30 años, en cada seminario bienal se ha logrado convocar a una comunidad de cerca de 300 personas, entre investigadores y público participante, todos ellos preocupados por la vida del mundo rural, abiertos al diálogo, dispuestos a construir ideas juntos y a formar una colectividad que invita a los jóvenes a seguir innovando en el proceso de desarrollo para un medio rural armónico, sostenible, ambientalmente responsable y sobre todo con mejores oportunidades para su gente. Pero quizás el logro más importante es haber superado la visión sectorial y productiva de la agricultura, pasando a una visión moderna de desarrollo rural sostenible, con agricultura de carácter familiar, promovido actualmente en el país y que concibe la problemática agraria de una manera diferente. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre la misión y visión del CEPIA después de estos primeros 30 años de trabajo? Que la postura multidisciplinaria y constante de la investigación para el desarrollo rural y el diálogo político ha permitido que la institución se mantenga firme a lo largo de estos 30 años, teniendo una mirada fija en prolongar esta misión por muchos años más. El CEPIA es innovación, promoción de la investigación, es creación de una comunidad académica que invita y acepta a nuevos miembros, y es un esfuerzo que ha demostrado generar diálogo intergeneracional e interdisciplinario. Eso es justamente lo que hace un seminario permanente, generar, al final del día, ideas. Bueno, para seguir con el programa, vamos a invitar ahora a Javier Escobar, quien va a hacer una introducción al panel. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a GRADE, bienvenidos a este conversatorio sobre los 30 años de vida institucional del CEPIA. Hace 10 años, cuando CEPIA cumplía 20 años de vida, se publicó un libro, CEPIA 20 años, evaluación y reflexiones. En esa oportunidad se juntaron 20 ensayos que mostraban las reflexiones de miembros destacados de nuestra institución. Acompañaban a esos ensayos una evaluación institucional de CEPIA realizada por Julio Verdegué y un balance de la investigación agraria desde CEPIA realizado por Héctor Maleta. En esa oportunidad, Manuel Pulgar Vidal, que ahora nos acompaña, empezaba el prefacio de ese libro diciendo, y cito, CEPIA cumple 20 años y lo hace de buena manera. Este año CEPIA cumple 10 años más y a los 30 años de vida institucional se ve igual de vigorosa, promoviendo la investigación de calidad y el debate plural y multidisciplinario de los temas vinculados con el desarrollo agrario y rural del país. CEPIA sigue siendo a nivel internacional un referente de lo que se puede hacer cuando existe el compromiso indesmayable de sus miembros. Vamos a iniciar este evento con un panel que va a reflexionar en torno a un conjunto de preguntas sobre la relevancia que tiene CEPIA para la sociedad peruana y los aportes que CEPIA puede tener en los temas de desarrollo. Nos van a acompañar y les pediría si nos pueden acompañar ahora en la mesa Marisa Remí, Sandra Rodríguez, Manuel Pulgar Vidal y Carlos Leighton. Gracias a los cuatro por
por estar presentes. Ellos representan la diversidad de Sepia en términos disciplinarios, de género, y lamento decirlo, diversidad generacional. Como decía Julio Verdegué, la renovación generacional no solo aporta nuevos recursos humanos para asumir tareas y responsabilidades, sino también es el motor de una tendencia que explica la sostenibilidad de Sepia. Por eso es que es muy importante que se reflejen las distintas, la diversidad generacional junto con las otras diversidades en la propia renovación programática de Sepia. Lo que vamos a realizar en este panel inicial es contestar unas 4 preguntas en torno a los desafíos de Sepia. Luego del panel vamos a invitar a Javier Higuíñez para que nos presente sus reflexiones generales sobre Sepia y finalmente los invitaremos a un brindis para celebrar juntos estos 30 años de vida de Sepia. Sin más, la idea, como decía, vamos a hacer 4 rondas cortas. La idea es en unos 4 o 5 minutos por cada uno de ustedes. La primera ronda está alrededor de preguntas que tratan de entender por qué Sepia, por qué yo en Sepia, por qué cada uno de ustedes sienten qué nivel de pertenencia a Sepia. Para quienes generacionalmente les cae la pregunta, ¿qué habíamos pensado cuando nos reuníamos como Sepia en los primeros años o en las últimas décadas, qué cosas han cambiado? Pasaríamos por esa primera pregunta. Tengo acá un orden, voy a seguir ese orden, no sé si fue alfabético o otro, pero Manuel, si te tocó a ti primero, te tengo a ti primero en la lista. ¿Cuál era la pregunta? La idea es, ¿por qué un Sepia? ¿Por qué yo en Sepia? Ok. A ver, voy a tratar de ser breve, cosa que nunca puedo, pero yo no estuve en la fundación de Sepia, ¿no? Pero el libro de Julio Verdegué, a los 20 años de Sepia, en donde él hace una reflexión, es inentendible e inexplicable cómo una organización de un tema que puede ser tan denso como el tema agrario y el desarrollo rural sobrevive 20 años. Es que recuerdo clarísimo que esa era su reflexión. Y hacía un conjunto de análisis, pero yo creo que Sepia, que además tiene una historia previa al Sepia como Sepia, que entiendo era un proyecto que ahora no recuerdo qué nombre tenía, hubo un primer intento de Sepia y finalmente se consolidó Sepia, tuvo muchas intenciones. Me imagino un primer momento, y ayúdenme quienes estuvieron un poco antes que yo, a suponer que el primer foco de interés estaba vinculado a lo agrario y el campesinado, ¿no? Probablemente como disciplina que desde las ciencias sociales tenía una gran relevancia y que pareciera hoy día no tenerla, y ese es un tema que quiero plantear en mi reflexión. Pero creo que Sepia, cuando se crea desde esta lógica de lo agrario, el campesinado y lo rural, probablemente de una manera inconsciente, empieza a cross-polinizar un conjunto de ideas que lo va alimentando de un conjunto de otros temas que nos llevan al Sepia de hoy. Por ejemplo, mi incorporación al Sepia se debió por mi interés en el tema de los recursos genéticos, que se empezaron a ver en el Sepia del Arequipa anterior, el Arequipa primero, en donde el tema de la diversidad biológica y los recursos genéticos se empezó a incorporar en la lógica de seguridad alimentaria, su acceso, los conocimientos tradicionales y un conjunto de otros elementos. Entonces, creo que es una buena reflexión suponer si eso fue muy planificado o fue muy casual, porque en todo caso Sepia creo que es un proceso que además se alimenta de procesos, es decir, pasa de lo agrario y del campesinado, de lo rural, a la diversidad biológica, entra al tema de los recursos naturales de manera más genérica, se mete por el tema de los recursos naturales, se mete hoy día en el tema de los conflictos, y hoy día todo eso constituye el Sepia. Creo que Sepia también apostó por un tema de la descentralización. Probablemente en una lógica, estamos hablando del año 85, donde ese primer proceso de descentralización se estaba intentando y luego fue desactivado el año 92. Y por eso esta idea de un Sepia que se trabajaba siempre descentralizadamente y nunca en la capital, con una lógica adicional de fortalecimiento de las capacidades en universidades públicas de las distintas regiones del país, tema que lamentablemente, y no sé qué dirá una evaluación 30 años después, ha sido fallido. O sea, aun cuando los Sepia se siguen organizando con universidades públicas de las distintas regiones, no se ha podido crear
una plataforma desde estas universidades públicas que responda a lo que trajo Sepia y que permita dinamizar Sepia en la propia región. Y ahí tiene mucho que ver con la manera como están estructuradas estas universidades, sus sistemas de rotación, sus pocos presupuestos y todas las dificultades que tienen las universidades públicas en ese sentido. Yo, como les dije, ingresé a Sepia por el tema de la diversidad biológica y los recursos genéticos, luego de lo cual, en este proceso Sepia, me interesé por el tema de los recursos naturales, que es cuando tuve la ponencia en Puno, estuve en Huancayo también, pero ponencia en Puno sobre el tema de los recursos naturales y posteriormente el tema cambio climático a su vez, y entonces ha sido una evolución natural que hoy día está acompañada de un proceso paralelo de lo que ocurre en el mundo. Efectivamente, las ciencias sociales han cambiado su mirada del agro y del campesinado al mundo amazónico y el mundo indígena, que es muy interesante. Yo creo que hoy día las ciencias sociales tienen más personas involucradas en el mundo amazónico y las poblaciones indígenas amazónicas que el mundo campesino, que es un tema a analizar. Las propias organizaciones son más fuertes en el mundo amazónico que en el mundo campesino o andino, y ese es un tema a analizar. La conflictividad está más bien más asociada al mundo andino. Entonces creo que Sepia ha venido mirando los procesos conforme se van desenvolviendo con un sistema de rotación que ha sido muy eficiente. Y lo último, porque me dijiste que eran 4 minutos, creo que Sepia siempre pretendió ser un espacio para fortalecer la capacidad de la investigación y una revisión entre pares. Y creo que eso desde el inicio de Sepia se instaló y se mantiene hasta la fecha. Esta capacidad de revisarse entre pares abiertamente, duramente a veces, pero siempre con solidez técnica, con solidez científica, que permite que ese investigador que está sometiendo su ponencia crezca. Y yo tengo una discrepancia con el video, no quiero ser un aguafiestas, le decía a Javier. Creo que Sepia nunca intentó ser una entidad que influya políticamente, y espero que no lo sea. Pero creo que Sepia indirectamente lo hace cuando tiene miembros que luego se meten a la política pública de una manera directa o de una manera indirecta y que pueden desde ahí influir en políticas públicas. Pero justamente Sepia siempre intentó estar fuera de las políticas públicas. Es más, Sepia no hace declaraciones públicas, no hace statements, no saca comunicados públicos frente a ninguna situación, y creo que eso le da mucha salud. Creo que no es que uno tiene que renunciar a estar en la política pública, pero si queremos mantener la esencia de Sepia, creo que esa distancia es la distancia adecuada. Gracias, Manuel. Marisa, ¿cómo tú ves el tema desde lo fundacional hacia adelante? Bueno, lo primero un poquito de lo fundacional, porque creo que soy la única, no sé si Raúl Hopkins estuvo, quizás sí, en las reuniones estas iniciales en las que formamos Sepia, en FOMCiencias, pero ¿por qué Sepia? Dice, ¿y por qué Sepia resultó? Porque en esa época FOMCiencias promovían varias de estas comunidades científicas, incluso promovió un congreso de historia que fue una maravilla, pero se quedó en el primer Congreso Nacional de Historia y no hubo más. Pero Sepia sí se mantuvo, y yo creo que Sepia, lo que nos pasa en el Perú, lo que pasa en América Latina, y creo que en general en el tercer mundo, y es que nuestras sociedades rurales son muy importantes, y la manera como la sociedad, Barrington Moore, la manera como las sociedades rurales cambian, orienta mucho de lo que es el cambio luego moderno de esas sociedades. Los primeros Sepias, si no me equivoco, incluso fue tema del primero y del segundo Sepia, estaban todavía muy impactados por los movimientos campesinos, ¿no? Y América Latina cambió en muchos lugares por sus movimientos campesinos, ¿no? Esta cuestión media latinoamericana de la importancia de lo rural, estaba pensando, por ejemplo, para lo rural es para lo único que existe, por ejemplo, hay el ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, y hay el ALASRU, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, y siempre hay algo especial de lo rural en América Latina,
de lo que no terminamos de ser permanentemente conscientes o no terminamos de transmitir suficientemente al país. Efectivamente, fuera de los pequeños puntos de aglomeración metropolitana, tenemos enormes territorios rurales, y cuando con Ricardo hace poco, Ford, va a salir la próxima semana creo, estábamos trabajando sobre cómo evaluar la política de desarrollo rural, dijimos, ¿y rural qué? Y entonces, ¿cómo pensar una definición de rural? Y lanzamos una que está ahí, y no voy a decirla para que lo compren el libro, pero que tiene que ver con esta localización territorial de los recursos que usan esta población, esta sociedad y esta economía, lo que quiere decir que teje el conjunto del país más allá de unos puntos de aglomeración en donde se concentra el poder. Y entonces creo que formar Sepia era una forma también de hablarle a la sociedad peruana sobre esta sociedad rural que muchas veces no se ve, a pesar de que todos comemos los zapallos que llegan al mercado mayorista. Entonces, formar Sepia, entonces era eso, era hablar de la sociedad rural en el Perú, a pesar de que la pésima medición que hace el INEI de la población rural dice que somos urbanos desde el año 73. Bueno, es una pésima medición, pero además, a pesar de eso, lo rural sigue siendo muy importante, sigue siendo el espacio donde mucha gente sigue esperando que el progreso le llegue. A mí me da ¿Tengo un minuto? Una cosa que creo que podremos conversar en el Sepia o no, y es que, no sé, hubo un periodo de crecimiento del 55 al 75 más o menos, y hay un momento en que se acaba, ¿no es cierto? Y los gobiernos dicen, pucha, se acabó, ¿no? Se nos fue el ciclo y no les llegó a la población rural el progreso que tenía que haberles llegado. Esperemos el siguiente. Estamos viviendo el final del siguiente ciclo y todavía no termina de llegar. Yo estoy muy de acuerdo con el libro de Webb. Sin embargo, cuando voy a la comunidad de Acoria para hacer un pequeño trabajo de campo, donde seguramente alguien en un ministerio ha puesto check en saneamiento y check en agua potable, no había una letrina donde poder ir y había que ir como siempre, porque además el baño del colegio estaba con llave para que no se ensucie. Entonces, bueno, la vida en esas comunidades sí ha cambiado mucho y también ha cambiado poco. Ha debido cambiar más, me parece. Gracias, Marisa. Sandra, la pregunta es ¿por qué yo Sepia? Sí. ¿Qué te motivó? Sí, voy a contar un poco cuál fue mi vinculación, el origen de mi vinculación con Sepia. Y creo que yo he llegado en un momento en el que el Sepia ya no solo ha tocado temas agrarios, sino más bien ha estado tocando el tema de lo rural, viéndolo como un espacio en donde se articulaban diversas temáticas desde diversas disciplinas. Y creo que como estudiante, desde cuando éramos estudiantes, los libros del Sepia han sido referentes bibliográficos importantes para varias temáticas de lo rural, y aquí influye mi disciplina en particular, que es la antropología, que tiene puesto en lo rural, digamos, su enfoque particular, su enfoque más esencial. Y después de eso me vinculé al Sepia porque trabajé en Sepia por 4 años mientras era estudiante, apoyando a Roxana y Mari Carmen, y luego he sido becaria del Sepia, y lo que me ha ido jalando hacia el Sepia en realidad fue mi trabajo, pero sobre todo también las becas de investigación.
Y incluso ahora, creo yo, no sé cómo habrá sido antes, pero los espacios de financiamiento para investigación para jóvenes investigadores son bastante escasos, bastante estériles, y yo como antropóloga puedo decir que siento bastante el sesgo economicista que existe en los otros espacios, lo cual me parece bastante rescatable de Sepia porque no tiene tanto ese sesgo economicista. Y bueno, mi compromiso en Sepia y mi compromiso en Sepia, la razón por la que elegí asociarme es por justamente creo que es este espacio que puede darnos un espacio de debate sobre temas rurales hacia el futuro y poder continuar siendo esta plataforma que motiva a otros jóvenes a continuar haciendo investigación. Gracias, Sandra. Carlos, tú, tu vinculación con Sepia es poco distinta, ¿no? De alguna manera es más desde el terreno de la política, de la praxis, ¿no? Me gustaría un poco tu reflexión sobre el tema. Bueno, esto de ser último siempre tiene una ventaja, ¿no es cierto? Tienes que decir menos, ya, Manuel. La verdad es que sí, yo tengo una especie de vinculación con un periodo un poco intermedio. Comencé en los primeros años del Sepia y después me desvinculé porque tuve otras actividades. Y visto desde esta perspectiva, una primera cosa creo yo es que Sepia es una de las instituciones, creo que es una institución que tiene, al tener 30 años, hay que decirlo de esa manera, que recupera mucho una cosa que es fundamental. Este país diverso ha sido recogido desde la perspectiva de lo que ha hecho Sepia, gran parte de esta diversidad, porque la diversidad no se ve desde la capital, es donde se licúa toda la diversidad y se junta y se ve como una sola, pero sin embargo esta diversidad existe, subsiste y persiste, y va a persistir. Lo vemos en cada una de las presentaciones y cuando vamos a cada uno de los lugares. Desde la perspectiva de lo que me preguntaba Javier, es cierto, estar en el gobierno regional nos permitió ver también la lejanía que hay entre la posibilidad de poder poner en práctica algunas de las propuestas y las dificultades que este Estado nos genera como una especie de camisa de fuerza. ¿Cuántas veces he querido o quisimos tener la posibilidad de financiar y apoyar proyectos desde el gobierno regional a las instituciones que realizaban sus proyectos y nos veníamos con el primer problema? Si no tienes NIP, no se puede hacer. Y primer traba, qué difícil es entrar al sistema del SNIP si es que no tienes una formación o una vinculación con el Ministerio de Economía y Finanzas para que te ayude a hacer estas cosas. Primera cosa. Segunda cosa es, todos estamos acostumbrados a hacer investigación con una mayor libertad, con una flexibilidad mucho mayor. Cuando uno está en el Estado tiene pues que cumplir con una serie de cosas. Si tiene que comprar algo, tiene que hacer todo un procedimiento que demora un montón de tiempo. Cuando uno lo necesita para la investigación, lo va, pide y se ejecuta. O sea, esas diferencias hacen que uno comience a tratar de enfrentar estas cosas, y creo que igual sucede desde la perspectiva de los ministerios. En la experiencia del Ministerio de Agricultura también nos sucedió lo mismo, porque queríamos apoyar algunos tipos de trabajos que se realicen, y la primera situación era hay que pasar por toda esta estructura. Y eso me hace pensar en algo que está difundido en otros países y acá todavía es un tema relativamente nuevo y difícil, y es la consultoría. El Estado no solicita consultorías permanentemente para solucionar o para tener información sobre los temas que necesita conocer, sino que busca una relación con alguna institución o con algún tipo de organismo internacional para que le haga los trabajos y después recibe ese tipo de cosas. Y se queda una gran cantidad de capital humano, por decirlo así, sin poder desarrollar esto, y se van yendo hacia afuera pensando en estas instituciones como la institución que le puede permitir hacer las investigaciones que no puede hacer aquí. Creo que Sepia sí nos ha dado una ventaja, es que primero ha formado una comunidad en la cual podemos discutir. Dentro de esta diversidad que hemos visto del país, creo que ha habido mucha producción intelectual, y ahora hablo desde las regiones, ¿no? En cada una de las regiones, en las universidades de provincias, como solemos llamarles, hay producción intelectual, hay cosas que se hacen interesantes desde las investigaciones de los propios profesores o de los alumnos, pero no tienen con quién contrastarla, no tienen con quién discutirla. Y entonces la única espacio que es vigente durante tantos años es Sepia.
y por lo tanto entonces la posibilidad de vincularse. Y esto también es parte del por qué yo estoy en CEPIA, porque me permitió vincularme con muchos de ustedes y con cada uno de los investigadores que nos han ayudado a formar y a tener ideas mucho más claras sobre las cosas que estamos haciendo. Y la otra cosa que yo creo que es algo que está consustancial a lo que se ha hecho acá, es que la pobreza es mucho más visible y mucho más consistente en estas áreas que son las áreas rurales. Y por lo tanto, lo que se haga o lo que no se haga será parte de las investigaciones. A pesar de que los temas sean diferentes, la esencia está también en esa diferenciación que hay en nuestra propia sociedad. Creo que está eso. Y en los años 80, cuando comenzó CEPIA, creo que también estaba el tema de Sendero y todo lo que pasaba en la sociedad rural, y parte de estas explicaciones teníamos que buscarlas de los trabajos que veníamos haciendo. Y eso también ha sido un tema importante que nos ha ido ayudando a construir algunas relaciones por lo que sucedía. Marisa lo señala bastante bien. Las ausencias en términos de servicios son cada vez más claras. A pesar de las grandes inversiones que pueden haber, siempre las ausencias serán en personas y nosotros las tenemos que ver porque normalmente cuando trabajamos en las zonas rurales, eso es lo que primero ve. No es que ve que haya una gran autopista, sino la diferencia que existe entre lo que tienen acá en la ciudad y lo que existe allá. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Manuel, ¿qué cambios percibes tú que han ocurrido en CEPIA desde tu etapa inicial hasta ahora? Tanto en lo positivo como eventualmente en lo negativo. A ver, para contestar esa pregunta, quizás lo primero que debiera decir es qué no ha cambiado y no debe cambiar, porque creo que hay ciertas cosas que no han cambiado ni deben cambiar, qué nunca se logró, porque hay cosas que no se han logrado, y qué cosas se ha cambiado. Yo creo que lo que no ha cambiado ni debe cambiar es la rigurosidad, o sea, esa capacidad de CEPIA de ser riguroso en el análisis, en la investigación, en la capacidad de revisión entre pares, en someter esto a un conjunto de formas de revisión que llegue a que la ponencia final sea una ponencia sólida y que esa ponencia sólida se proyecte y se proyecte de manera indirecta a las políticas públicas. Como decía yo, no es que CEPIA influye directamente, pero la investigación de una u otra manera tiene un nivel de relevancia en las políticas públicas. Lo segundo, la rotación. Yo creo, y eso lo decía Julio Verdegué, que este sistema de rotación de presidencias y de 4 miembros del Consejo Directivo es lo más saludable para CEPIA. Y eso no debe cambiar nunca. Creo que esa forma y esa estructura yo la uso continua y constantemente como ejemplo de una buena estructura y una buena gobernanza institucional, porque es la que permite que CEPIA tenga 30 años y siga con tanta vigencia como el inicio. Creo que lo que nunca se ha logrado es, por ejemplo, lo que ya señalé, es generar esta capacidad de investigación, de proyección de la investigación en las universidades públicas de las regiones. Eso está siempre como una tarea pendiente. Creo que otra cosa que no se ha logrado, aunque se ha intentado varias veces, es traer a las ciencias duras, ¿no? A los ingenieros. Varias veces se ha intentado ver cómo las ciencias sociales se vinculan con otras ciencias, intentando generar un diálogo que ha sido poco posible. Creo que hay algo que sí, que no debe cambiar, pero que es difícil lograr, que lo acaba de decir Marisa, que es el tema de la definición de lo rural, ¿no? O sea, CEPIA ha pasado continuamente intentando definir lo rural. Después entramos al concepto de la nueva ruralidad y ahora esperamos con ansias tu libro, Marisa, para ver esa nueva definición de lo rural, pero esa es la riqueza de CEPIA, porque ese enfoque en lo rural es un tema central. ¿Qué cosa ha cambiado? Ha cambiado el enfoque, ya lo dije también, el enfoque temático. El enfoque temático ha evolucionado, no se ha divorciado, no se ha olvidado de sus orígenes, sino que ha buscado las vinculaciones con sus orígenes, de lo rural, agrario, a los recursos, a la diversidad, al cambio climático, a los conflictos y hoy día al desarrollo sostenible. O sea, es un enfoque como progresivo de cómo se ha venido evolucionando. Ha cambiado toda la proyección que hoy día hay con lo que señalabas, este enfoque de asistencia con algunos recursos para que los jóvenes investiguen. Ahora hay algún mecanismo de incentivo que no hubo al inicio, entiendo, para que los jóvenes se acerquen a CEPIA. No ha cambiado, perdón, eso no lo dije al inicio, el sentido de apropiación. Ese sentido de comunidad no se ha perdido en lo más mínimo.
hay antiguos sepias que siguen tan vigentes. Yo recuerdo que cuando me tocó organizar el sepia de Cusco, estuvo Orlando Plaza, Efraín González de Olarte, Adolfo Figueroa, creo que también Javier, eran los iniciales de sepia, que volvían a la mesa después de muchos años y no habían perdido ese sentido de comunidad. ¿Qué más ha cambiado? Han cambiado las disciplinas. Efectivamente, yo no sé cuál fue el inicio, pero serían fundamentalmente sociólogos, serían economistas, sociólogos. Luego se aproximaron los abogados y generaron un poco de problemas. Laureano es uno probablemente el primer abogado de sepia, y así, o sea, las disciplinas se han ido incorporando a sepia, pero se han incorporado a esa comunidad alimentando y enriqueciendo el debate. ¿Qué más ha cambiado? Creo que fundamentalmente eso es lo que podría... Bueno, ha cambiado también el hecho que se incorporaron las mesas regionales y las mesas temáticas. No se perdió la estructura original, pero esas mesas regionales creo que son muy ricas, porque permiten que la región en donde se está trabajando también ponga de relieve sus temas, ¿no? Eso no se hacía antes, eso creo que se adoptó hace unos 5 o 6 sepias, lo de las mesas regionales para que ellos mismos proyecten sus temas, y las mesas temáticas, que además, hay que ser sincero, son temas fundamentales y relevantes para sepia y a veces también ayudan con el financiamiento del sepia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que hacer buen uso de los recursos y poner de relieve algunos temas que pueden no estar en los 3 priorizados, pero que ayudan también a generar una dinámica de discusión más allá de los 3 temas. Entonces, creo que hay varios elementos de cambio que son positivos y que hace que sepia tenga 30 años y muy vigente. Marisa, ¿tú qué sientes que ha cambiado? Bueno, lo primero que se hizo permanente, porque cuando se llevó permanente, le pusimos la P, porque seminario de investigación agraria no son nada, ¿no? Entonces, digo, seminario permanente, sí, ya, pues lo haremos cada 2 años. Sí, permanente, y es permanente, ¿no? Entonces, eso es una cosa que me parece fantástica, que es que nos preocupamos por el siguiente sepia, cada vez nos preocupamos por el siguiente sepia, sabiendo que habrán más adelante, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, ahora estamos, estoy yo preguntando en los temas del sepia de Cajamarca y qué sé yo. Y luego habrá otro, ¿no es cierto? Y entonces, así es como cumplimos 30 años, viviendo cada 2 años, haciendo realidad, digamos, cada 2 años, una vivencia de una comunidad académica, ¿no? Creo que antes había más agrónomos que ahora, como dijo Manuel, no somos muy... No hemos logrado mucho atraer a las personas de las ciencias del agro. Siempre pienso que debiéramos hacer una sesión en la agraria, una cosa así, para ver si jalamos algo de interés o algunas de las becas. En los seminarios, en las mesas regionales, sí aparecen temas más técnicos agrarios, cambio técnico, etc. El tema del cambio técnico es fundamental. Javier Iguíñez hizo una ponencia, si no me equivoco, notable en el sepia de Trujillo, y es un tema que sería genial que le siguiéramos dando vueltas, ¿no? ¿Qué más ha cambiado? Había más personas de universidades nacionales de las que hay ahora. Creo que eso también es algo. Habían algunos amigos de San Marcos que iban, de la agraria que iban, y eso es una cosa que como que hemos ido dejando de lado, o quizás no lo difundimos demasiado, pero eso es uno de los temas que creo que ha ido como que perdiendo en diversidad. Sin embargo, ampliado en términos de temática territorial. En el último sepia, en el tema de organizaciones, por ejemplo, hubo muy pocas ponencias sobre comunidades campesinas y hubo un montón de ponencias sobre comunidades nativas que fueron interesantísimas. Y empieza a haber una
la selva empieza a entrar como parte importante de la reflexión de la cuestión agraria. Y algo para terminar y que ha cambiado es que efectivamente somos un seminario permanente, tiene 30 años y en 30 años también tenemos pérdidas. Y entonces CEPIA ha cambiado porque ya no está Carlos Iván de Gregori, ya no está Orlando Plaza, ya no está uno de sus fundadores que fue Bruno Revés, ¿no? Entonces, pero es precisamente porque tenemos historia y eso es lo bonito de CEPIA. Gracias. Sandra, a pesar de que tu historia es más corta, ¿qué sientes que ha cambiado en CEPIA? Yo creo que hay 3 cambios aparentes, ¿no? Bueno, el primero tiene que ver con la naturaleza y las modalidades del financiamiento de la institución, y que digamos como en general el Perú ha dejado de ser pobre y somos un país de ingresos medios, es algo que repercute a muchas instituciones y que han tenido que reestructurarse en general y buscar nuevas estrategias para financiarse, y creo que CEPIA está en ese proceso ahorita también de reestructuración. El segundo tema creo que tiene que ver con también las modalidades de la difusión y la incidencia de la investigación académica, y estamos en un momento en que proliferan los TIC y las tecnologías de información, etcétera. Y CEPIA también está, creo, en un proceso de adecuarse a buscar nuevas estrategias de difusión de su investigación, y en ese sentido creo que las nuevas gestiones del CEPIA deberían dar un poquito más de énfasis en eso, de repente disponer un poquito más de financiamiento de esa parte. Y el otro tema que es bastante aparente para mí como nueva asociada de este año es el tema del cambio generacional, y que me parece que hay como un puente bastante grande entre los miembros fundadores, Marisa, o que se integraron al inicio, y una especie de ausencia en los asociados desde los 30 años, y después la nueva camada de asociados, que somos unos pocos, que estamos a las finales de los 20, ¿no? Voy a hablar de eso después también. Gracias. Carlos, ¿tú cómo ves las diferencias? Bueno, quizás una de las primeras diferencias que veo a lo largo del tiempo es que se ha ido haciendo un poco más difícil la integración de los… Antes teníamos una mayor participación de gente de regiones en los diferentes CEPIAs, ¿no? Que podían ir de un lado al otro, era más fácil, probablemente porque muchos de ellos estaban insertos en algunas ONGs que estaban interesadas en estos temas, y por lo tanto entonces se podía asistir a un lugar a otro. Hoy día muchas de estas ONGs prácticamente pues han minimizado su participación, y los que trabajan en ellas pues no pueden tener los recursos suficientes como para poder hacer un viaje desde el Cusco hasta Chachapoyas, por decirlo, y no se presentan a los concursos. Creo que ese es un tema que habría que comenzar a verlo, a pesar de que hay becas y todas estas cosas, pero también hay mayor competencia frente a esto. Un segundo tema que me parece que sí hay que destacar es que a pesar del tiempo y estas cosas que decía Sandra, de esas diferencias, yo creo que hay un ambiente de relación, de camaradería, en donde no hay esta diferencia cuando se trata de discutir los temas, primero, tanto para criticarlos, en segundo lugar, como para apoyarnos en términos de que si hay necesidad de hacer algún tipo de aporte o cosa por el estilo, las puertas siempre están abiertas a poder conversar, a discutir, y el CEPIA no solamente es el momento en que nos reunimos, sino es el momento permanente cuando se están haciendo las investigaciones y a uno lo llaman, le dicen, mira, y esto. A mí me sucedió una cosa bien significativa, es que en el CEPIA de Chachapoyas revisamos una de las ponencias de unos enfermeros, gente que estaba viendo unos temas en las comunidades, y después de un tiempo, a los 6-7 meses, recibí una comunicación de uno de ellos que quería que le revise el trabajo porque quería publicarlo. Entonces, esto es un evento, ese es un escenario que creo que no es muy común y que sí se ha ido construyendo aquí, que ayuda a este desarrollo. Un tema que me parece que es también significativo es que a lo largo de todo este tiempo,
algunas personas que han estado en CEPIA han comenzado a tener pues presencia política y siguen retornando a CEPIA como el escenario en el cual han estado permanentemente. Manuel, Javier y algunos otros más, Carlos Amat y todos los demás siguen en este escenario y siguen aportando a esta discusión. Entonces creo que esa es una buena cosa, porque muchas veces alguien cierra la puerta y no vuelve más. Y aquí al contrario, es reinsertarse, volver a conversar y seguir como decíamos ayer. Entonces creo que hay esos temas que son continuidades y en segundo lugar, claro, creo que el hecho de que, como hemos dicho, hay una institucionalidad, pero que es una institucionalidad que recoge dos cosas. Uno es un poco la experiencia que están representadas en los directorios, pero también jóvenes que son aquellos que van a asumir esta responsabilidad por ir continuando, es decir, ganando la experiencia necesaria para seguir en la conducción de CEPIA. Gracias, Carlos. Cuando uno discute el futuro de CEPIA, creo que pueden haber un debate de visiones. Está desde esta frase que es un poco gringa, pero si no está malogrado no lo arregles, ¿no? Una visión de mantengamos el CEPIA como está, con el tipo de cosas que hace. Visiones que apuntan más a discutir cómo internacionalizar el CEPIA, por ejemplo. Esfuerzos dirigidos eventualmente a CEPIA puede tener una revista académica propia, revisión por pares, ir incrementando los niveles de calidad a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos tener desde visiones de alguna manera que cuidan en esencia lo que somos, a algunas que nos reten hacia adelante, hacia actividades nuevas que puedan potenciar el CEPIA. Entonces nos interesa en esta última ronda conocer también de parte de esas 4 personas asociados de CEPIA un poco sus visiones de futuro. Por favor. Javier, bueno, antes de olvidar de la anterior pregunta, ¿qué cosa no ha cambiado? Que cuando termina una ponencia, la primera intervención dice, es buena ponencia, pero no es de balance. Pero entonces, Manuel es experto diciendo esto. Bueno, yo creo que Carlos ha dicho algo que probablemente tenemos que tener muy en cuenta para el futuro de CEPIA y su larga vida. El cambio organizacional y la estabilidad de las instituciones. Yo les pregunto a los que han estado desde la fundación, cuando se funda CEPIA, ¿cuál era el rol de la Confederación Nacional Agraria, de las organizaciones campesinas de la CCP? Probablemente muy relevante. Hoy día están casi desaparecidas, quizás estoy exagerando, pero entiendo que están casi desaparecidas. Los sindicatos cumplían un rol central, todavía la Federación Minera era muy sólida y un conjunto de otras federaciones y sindicatos eran muy sólidos, hoy día esos no existen. Luego las organizaciones más bien cambiaron hacia las organizaciones indígenas, que ahora mantienen su relevancia, pero no tanta fuerza. Hoy día estamos en un mundo de instituciones que son frentes de defensa. Y lo que más temor me da es lo que Carlos acaba de mencionar, la estabilidad de las ONGs. O sea, ¿cuál es la situación de la estabilidad y la vida de las ONGs que han sustentado históricamente a CEPIA? No financieramente, sino a partir de sus miembros, a partir de generar una dinámica de sé parte CEPIA, investiga con CEPIA, somos aliados estratégicos. Y muchas de estas organizaciones en Cusco, en Arequipa, están desapareciendo, en Lima están bastante debilitadas. Entonces, ¿cómo aseguramos en este momento de fragilidad institucional a un CEPIA para el futuro? Creo que eso merece un análisis, creo que merece una reflexión, porque esa ha sido la base, el pilar de CEPIA, las instituciones, las organizaciones, y veo que hay una fuerte debilidad, probablemente por lo que decías, ahora somos un país de renta media, con menos financiamiento, y por lo tanto las organizaciones que históricamente tenían financiamiento asegurado no lo pueden asegurar y no están seguras en su estabilidad y su futuro. Entonces, ese es para mí, para el futuro, un análisis central. Y cómo te mueves en esta lógica nuevamente de frentes de defensa, de organizaciones, en la conflictividad. El siguiente es Cajamarca, ¿no?, donde justamente se reflejan este tipo de situaciones. La segunda reflexión para el futuro tiene que ver con los procesos actuales globales y su vinculación con lo nacional. Yo no puedo dejar de mencionar lo que probablemente ya me han escuchado, pero este año 2015
el mundo ha decidido tomar, creo que las 4 decisiones más relevantes para fijar la agenda de acá al 2030. Eso es clarísimo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un proceso de 28 años de maduración, y hoy día son 17 objetivos y 169 metas, tienen mucho para ser explotados sin perder la esencia sepia, y creo que ahí hay un tema a revisar. La Agenda de Financiación para el Desarrollo, que se adoptó en julio en Addis Abeba, que también tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con endeudamiento, es un tema central. El marco de Sendai para manejo de riesgos, fundamental, y bueno, y el Acuerdo Climático de París, y lo que significa este acuerdo climático en el desarrollo, cuando pensamos en lo forestal, cuando pensamos en lo agrario, tanto para mitigación como para adaptación, como para vulnerabilidad. Y no digo que tengamos que repetir ponencias de cambio climático, que ya han habido, creo que en 2 sepias continuos, sino considerar estos 4 elementos como elementos que enmarcan un nuevo enfoque de desarrollo a nivel mundial y que se va a reflejar definitivamente en la manera como se ejercen las políticas públicas en el Perú y que tiene que ser materia de análisis en los sepias. Creo que ahí hay un elemento central. Y definitivamente creo que sí ha estado en el análisis la fragilidad política, ¿no? La fragilidad política sigue siendo un tema central que siempre pone en riesgo porque es la parte de la institucionalidad más débil, más frágil, la poca consideración por la investigación, la poca consideración por armar instituciones, el caudillismo que sigue tan presente, ahora vienen elecciones, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales y su debilidad, en el gobierno nacional, donde la repetición de los caudillos sigue tan presente. Creo que también es una reflexión que Sepia se merece para el futuro. Ahí hay 3 retos grandes, ¿no? En lo institucional, en la manera como se organiza Sepia, creo que no hay, efectivamente, ese término que creo que es una frase gringa, no hay mucho que arreglar, está funcionando. Pero lo que hay que ver son las variables de riesgo. Hay que mirar las variables de riesgo alrededor del funcionamiento de Sepia, que tiene que ver con estos 3 temas que planteé. Gracias. Marisa, ¿tú cómo ves los retos hacia adelante? Bueno, una primera cosa es que en los primeros sepias teníamos que hacer sesiones nocturnas porque había tal cantidad de gente que quería ir a oír las ponencias que hacíamos una sesión especial en el Teatro Municipal, en algo así, ¿no? Luego del 6º, 7º sepia, esto empezó a decaer, los 95 ya no interesaba. Y en los últimos 3 sepias, desde Piura, me parece, tenemos inscritos algo de 300 personas, por lo menos. En Arequipa, por ahí deben haber sido. Es decir, hay gente que va a Sepia a sentarse a escuchar, no solamente los ponentes, los comentaristas, van alumnos, y eso me parece que es importante y me parece que es un logro y es un desafío, digamos, seguir convocando un público más amplio en nuestros seminarios. Al comienzo, ya eso parece recuerdos de la viejita que no para, pero por ejemplo, te invitaban para ir a radios y hacían entrevistas. Bueno, a lo mejor también se puede hacer ahora, ¿no? Ya no le pedimos probablemente, antes tomaban la iniciativa las organizaciones locales de organizar estas entrevistas, reuniones con los alumnos. Hagámoslo, ¿no? Creo que lo han señalado Manuel y lo ha señalado Carlos, esta poca relación que terminamos teniendo con la universidad que va a ser la sede y que suele ser una universidad que tiene más plata que Sepia, porque son las universidades con canon, muchas de ellas, pues podríamos tener previstos que algunos de los ponentes tengan reuniones con algunos jóvenes tesistas o alumnos o profesores para discutir metodologías, etcétera, empezar a meter un poco más ese lado de relación con la población, ¿no? Sepia ha tenido cambios que casi no se han notado,
chiquititos y entonces todo parece que ha seguido siempre igual, ¿no? Pero han habido pequeños cambios y uno de esos pequeños cambios es que ahora tenemos una mesa a la que le damos poca bola, pero creo que es muy importante, que es la mesa de experiencias de desarrollo rural, donde van algunas ONGs y que presentan, han levantado la productividad o los ingresos o etcétera. Y eso no lo estamos publicando, a lo mejor podemos pensar en un suplemento de nuestro libro que sean experiencias de desarrollo rural o algo así, que podríamos, más que subir más la valla a auditado y cosas así, doble lectura ciega y estas cosas que ahora piden como currículum las universidades gringas, lo que sí podríamos más bien es incorporar, por ejemplo, sistematizaciones interesantes que presentan instituciones en cada uno de los CEPIAS y empezar a tener también no solamente un bagaje de investigación, sino un bagaje de acción práctica de desarrollo rural. A mí eso me parecería simpático, porque ese es también un público que se acerca mucho a CEPIA y que nos lee y que nos sigue con mucho interés, ¿no? Gracias, Marisa. Sandra, ¿tú cómo ves los retos hacia el futuro y el tipo de cosas que quisieras ver cuando ya estés en el consejo directivo? Nosotros estemos... Bueno, mi percepción es que la estrategia que ha tenido CEPIA hasta ahora para mantener la estabilidad del funcionamiento del seminario, etcétera, ha estado muy constreñida hasta cierto punto, muy influenciada por el carácter voluntario que tienen que tener los asociados para darle empuje a la asociación. Entonces, me parece que la estrategia que ha escogido CEPIA es consolidar CEPIA como una comunidad de investigadores y en ese sentido ha sabido muy bien lograr esta articulación horizontal entre los investigadores, pero me parece que actualmente esa estrategia está teniendo limitaciones, justamente por lo que hablaba anteriormente del recambio generacional, y creo que debemos empezar a pensar en nuevas estrategias para atraer nuevos investigadores, investigadores más jóvenes y ampliar esa comunidad que ya está formada. Y en este sentido hay que pensar, me parece, entre tres aspectos: la idea del recambio generacional, la idea que mencionaba antes de los cambios en las modalidades de financiamiento y qué posibilidades tenemos de mejorar la calidad académica de los productos que presentamos. Y creo que la estrategia más fácil, hasta cierto punto, que está más en control de los asociados, es optar por mejorar la calidad de investigación. Y quizá a diferencia de Marisa, a mí sí me parece importante subir los estándares de publicación, quizá optar por la indexación de la publicación, quizá no tener un modelo de revista porque no se adecúa a la estructura del seminario, porque no hay una convocatoria abierta, etcétera, pero podemos pensar en una publicación que tenga peer review, que tenga filtros mayores que puedan filtrar la calidad de lo que se presenta, porque, y lo digo como investigadora joven, es un incentivo mayor. Y bueno, aparte de eso, me parece también que es importante mejorar el proceso de sistematización, de seguimiento de la presentación de las ponencias de balance, porque creo que son, a diferencia de otros congresos que se hacen de otras asociaciones, creo que esa es una gran fortaleza del seminario bienal, que presenta este gran estado de la cuestión sobre un tema específico, y creo que tenemos que tener más énfasis en asegurar la excelencia académica de ese producto. Y por último, un tema de interdisciplinariedad, y aquí creo que hay algunas disciplinas que son un poco dejadas de lado, por ejemplo, la geografía, la historia. Jaime Urrutia, este CEPIA, me decía que extrañaba investigaciones históricas en el seminario y me parece que tiene razón. Extrañé también, por ejemplo, en este CEPIA que hubo en Arequipa, en nuestro tema, el de dinámicas informales, la perspectiva de politólogos sobre el tema.
no teníamos comentaristas desde las ciencias políticas y me parece que deberíamos ampliar nuestro foco a otras disciplinas. Y también me parece que deberíamos reforzar un poco el tema de incidencia en políticas públicas y la conversación con el tema de experiencias en desarrollo. Y, por ejemplo, el otro año que tenemos este contexto electoral, creo que sería muy interesante que CEPIA organice una mesa que discuta políticas públicas en un contexto electoral. Y aquí me parecía interesante 3 cosas. Primero, discutir el tema de políticas agrarias, políticas ambientales, pero también vinculándolo con los imaginarios que hay sobre cómo se piensa el espacio rural, cómo se piensa el desarrollo rural, y hacer conversar las políticas agrarias y las políticas ambientales, por ejemplo, con la política extractiva. Sería interesante también tener otra vez una reflexión sobre la idea de nueva ruralidad, reforzar ese debate que está en boga en América Latina. Y otra cosa que me parecería interesante también para el año que viene es pensar en el contexto latinoamericano. Hubo este gran giro, el giro de la izquierda en América Latina, que está un poco ya saliendo de su apogeo porque ya salió Cristina, Dilma está siendo acusada un montón, ya cayó Chávez. Entonces sería interesante hacer una reflexión sobre qué ha significado el giro latinoamericano a la izquierda para la política agraria. Y bueno, eso. Gracias, Sandra. Con Carlos estábamos hablando, César Vallejo lo hacemos, creo. Claro, sí, la próxima. Bueno, sí, tomando en serio el tema de qué cosas que podemos hacer. Yo creo que hay que, CEPIA tiene que tomar una iniciativa frente a la situación que hemos visto, que aparentemente es una situación un poco compleja y uno de los actores que estuvo presente tiene también dificultades, es cómo podemos desde CEPIA aprovechar la oportunidad que tiene la universidad. Uno de los temas más discutidos dentro de la ley universitaria es la investigación y la promoción de la investigación. Todos hablan de investigación. Lamentablemente en las universidades en general la investigación uno la mide por las tesis que existen y muchas de las tesis son pues realmente, por decirlo de alguna forma, el inicio de un proceso de investigación. Todas terminan siendo análisis de unos cuantos cuadros estadísticos y una serie de conclusiones que no necesariamente ayudan mucho al desarrollo del conocimiento. Quizás con CEPIA se podría lograr algún acercamiento con algunas de las universidades, tanto regionales como nacionales, para promover el desarrollo de las investigaciones como parte de los programas que podamos tener para cada uno de los años, y esto permitiría entonces incorporar a jóvenes, incorporar a los propios docentes y quizás generar una dinámica mayor. Los recursos los tienen las universidades, aquellas que tienen canon lo van a tener y aquellas otras pues están en condiciones de poder acceder a ellos en primer lugar. En segundo lugar, creo que fondos, habría que conversar con CONCITEC, qué está pasando, que ellos tienen fondos en este momento para algún tipo de hacer investigaciones y cómo es que lograr una mirada que no sea pensando lo que hemos tenido antes, es mirar hacia afuera para conseguir los recursos, sino mirar hacia adentro, esta vez con las instituciones que nos permitan ayudar en estas alianzas estratégicas para continuar con CEPIA. Yo creo que tenemos en CEPIA una garantía, y es que hay una experiencia y una institución que tiene 30 años hablando sobre el tema y que no se le ha discutido mucho. Y para eso creo que también hay que cambiar algunas cosas en términos de lo que podemos llamar un poco el marketing de CEPIA. Nuestro libro, si bien es cierto, tiene todo el valor del mundo en la investigación y en las cosas que se presentan, pero son 1000 ejemplares que llegan a ciertas oficinas, se guardan, muchos los tenemos guardados, los usamos, pero quizás si pudiésemos a través de las redes hacer cosas más breves, las ponencias están colgadas en la página web, pero algunas cosas que sean de noticias o de cosas por el estilo que dé de vigencia a CEPIA durante el periodo que hay entre uno y otra reunión. Entonces, en ese sentido, creo que eso nos haría mirar y también invitar a otros que puedan ir escribiendo de tal forma que puedan poner los temas que se han mencionado, temas en debate para las siguientes reuniones de CEPIA.
Gracias, Carlos. Creo que ese espacio entre los seminarios bienales, que en el pasado lo aprovechábamos un poco más, y a partir un poco de este tema electoral que se nos viene, es un espacio que se va a poder volver a aprovechar. Sandra, Marisa, Carlos, Manuel, muchísimas gracias por sus comentarios. La diversidad de los comentarios que hemos visto nos hace sentir realmente que efectivamente Sepia está bien, está vivo y está con bastante perspectiva. Se quedan nomás, voy a invitar un aplauso primero para los cuatro. Invitar a Javier Higuíñez a acompañarnos. Javier va a tener también unos 15 minutos para presentar un poco comentarios y reflexiones generales. Acá yo tenía algo así como evaluación, pero no sé si quieres usar ese término. Adelante, Javier. En primer lugar, muchas gracias y muy honrado de estar acá. Voy a usar un par de minutos para una presentación personal mía. Yo he nacido en un pueblo de 2.500 habitantes. Soy egresado de una escuela unidocente multigrado antes de venir a Perú. Mi idioma original familiar no era el castellano, era el vasco. Y he vivido toda mi adolescencia hasta los 14 años que llegué como parte de una familia de arrieros, manejando caballos, mulas, ¿no?, vacas, y he visto ese mundo agrario en el que yo he nacido y he vivido, he visto caerse. ¿Por qué? Porque pusieron una fábrica de acero espectacular que ocupaba 3.000 trabajadores y en el cual medio pueblo pasó a trabajar, y se abandonó la agricultura, la ganadería, queda algo casi de juguete, de entretenimiento, más que de manera de vivir, digamos, ¿no? Mi último tío, el penúltimo también, Saturnino, el último, Epifanio, terminó ya su mayor edad dejando mulas, caballos, vacas y todo, y casi concentrándose en sus gatitos, alimentándolos, y o sea, he visto cambiar ese mundo de una manera brusca, fenomenal, culturalmente de una manera muy, muy fuerte. Quería decir eso porque el tema agrario me es muy cercano, digamos. No volvería a trabajar yo en el agro, es muy dura la vida en el agro. Mi experiencia de trabajo con la papa, con el maíz, con los caballos, con los chanchos, con las gallinas, con maldita sea, es imposible, no hay descanso, el día no tiene 24 horas, sino, digamos, 48, y hay que, en fin, para conversar de por qué también la gente evalúa pues el trabajo de campo como algo que lo aprisiona en cierto sentido, y sobre todo los jóvenes, en un nivel, tipo de actividad extenuante, y hay que tener una vocación ya, no solo haber nacido en ese sitio, creo yo, sino que hay que tener un gusto, una psicología, una personalidad, una misión, digamos, algo así, como para... Ya en el Perú, digamos, los 60s, 70s, mi participación en la política y en varias cosas de ese estilo me mantuvieron en contacto con el mundo de las organizaciones campesinas, que ya casi no hay, ¿no es cierto? Pero también quiero decirlo, con un montón de monjas y curas que han dejado su vida y que la siguen dejando en esos sitios, ¿no?, antes de que llegaran las minas y después que se acabaran las organizaciones. ¿Por qué? Porque la gente sigue ahí. Y entonces ellos consideran que tienen que seguir ahí. Claro, luego viene una mina y parecerían que han ido ahí para agitar. No, estaban antes de que hubiera mina. Digamos, luego la agitación viene porque entra un ingrediente nuevo en el asunto, pero no porque ellos estaban diseñados para crear problemas o defender a la gente respecto de esas experiencias, sino porque les interesa a la gente desde antes, digamos, de que valiera la pena, de que fueran importantes, de que influyeran en la política del Perú. Antes de eso estaban ahí y muchos siguen ahí. Entonces quería decir eso como les digo, es una especie de presentación personal, ¿no? Ya sobre
una cosa que no ha salido en esta conversación es que el objeto de estudio ha cambiado radicalmente durante los 30 años, ¿no? Sepia ha cambiado, nosotros probablemente hemos cambiado y todos sabemos que el objeto de estudio ha cambiado fenomenalmente. Mis 20 años en Alpanchis, o mis prácticamente 20 años en Sipca, y así en unos pocos sitios más, me llevan a saber, digamos, que lo que hemos visto en el agro es un movimiento pendular tan brutal de reforma agraria velasquista, de parcelación y de retorno de la gran propiedad que todos sabemos de memoria, o sea que no estoy diciendo nada nuevo, pero esos son 3 reformas agrarias al hilo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el desconcierto me parece razonable, la dificultad de agarrar, de asir esa temática me parece, digamos, natural, y el desconcierto en el mundo de las ONGs que he mencionado y otras muchas es: ¿y ahora qué hacemos? Siempre en emergencia. Y si le añadimos unos cuantos niños sobre el mundo agrario, ya siempre en ascuas, ¿no? Respecto de esa problemática. Entonces, lo que ha cambiado más es el Perú vivido, ¿no? El Perú, el agro vivido. Creo que sobre eso la investigación está cambiando. Para mí un reto, como ha sido dicho, ¿no? Un gran logro de Sepia es la P de permanente, como ha dicho, ¿cierto? El momento fundacional pasó, que era el momento de la efervescencia ruralista, agraria, guerrillera, política, la mezcla de todo eso con distintas opciones. Eso pasó. Y eso dio lugar a al mayor abanico de investigación que se ha hecho en el Perú, en términos sectoriales o temáticos, nunca, creo yo. Nunca la clase obrera ha merecido esa concentración de investigación y de estudio. Ni siquiera la informalidad, que está tan de moda o que todavía está ahí, ha merecido tanta concentración de investigación como el tema agrario en el Perú. No sé cómo es en otros países de América Latina. Pepe Bengoa acaba de pasar por Lima, ¿no? Y acaba de mencionar varios nombres que no mencionaré, de traidores a la investigación agraria, porque la han abandonado, pero para decir cómo el Perú, digamos, sí asumió de una manera académica y profesional esta problemática de un modo espectacular, ¿no? Creo yo que Sepia ha sobrevivido a que eso haya dejado de ser y ha logrado que siga siendo en buena medida, digamos, dadas las circunstancias. Y para mí ese es el gran mérito de Sepia. Y de un par de ONGs, la revista agraria, y en fin, nos contamos con los dedos de la mano los que trabajamos eso, a pesar que yo soy muy poco continuo en ese tema. Yo no me siento representativo de una continuidad en investigación agraria, pero cada década he hecho algo, digamos, para dejar constancia de mis orígenes, ¿no es cierto?, y de mi vocación e interés en esta problemática. Y ya yendo a los puntos finales que tienen que ver con asuntos y parte con futuro, yo creo que lamentablemente todavía respecto del futuro, el pobre en el Perú es rural, agrario todavía, digamos. O sea, eso es una motivación, creo que siempre fuerte para quien tiene esa sensibilidad por los últimos, ¿no? Creo que hay otras maneras de acercarse que no son solo lo agrario como tal, ¿no es cierto? La lucha y el conflicto armado de los años pasados ha sido un tema que también ha meritado, digamos, dedicación, a veces de abogados, muchas veces de derechos humanos, etcétera. Tenemos el lugar de la memoria en un par de días como un esfuerzo, digamos, que sale ahí pujando, ¿no?, para dejar constancia, y habrá que ver luego qué trayectoria sigue, o la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. O sea, creo que hemos llegado al mundo del campesino, del agro, desde campos también distintos a los de la investigación académica o de las ONGs, etcétera, y me parece revelador y muy importante y muy interesante. Temas o asuntos, recojo algunos mencionados y añado otros. Descentralización. Creo yo que ese es un tema que hay que seguir lidiando con él.
no se ha dicho la última palabra y las palabras que se están diciendo pretendidamente últimas no están bien, porque son absolutamente condenatorias o recentralistas o absolutamente estancadas respecto de la continuidad de la experiencia. Muy importante lo que Carlos mencionó. Yo he viajado mucho por universidades en estas décadas y sigue prácticamente sin haber investigación regional, ni siquiera agraria, regional desde las regiones. La hay, ya no hay que ser injustos, pero no alcanza pues la masa crítica, ¿no? La continuidad, la generación de vocaciones de investigación más permanentes que se queden en su tierra, o que no se queden, pero que sigan siendo interesadas en su propia tierra, desde donde estén, ¿no? Incluso que estén desde fuera, no importaría tanto, pero que alimenten el conocimiento de la propia región. Para mí uno de los débiles de la descentralización es que no encuentro élites regionales investigando, haciendo docencia sobre su propia región, la economía, la política, la cultura, el arte, lo que sea, el clima, lo que fuera, no importa. Pero ese es, creo yo, un asunto prioritario y que para Sepia quizá debería ser un tema de agenda para ver cuánto se puede hacer. Relación con CIES, no sé. Relación con red de universidades, que algunas universidades tenemos, quién sabe. Pero buscar en ese territorio me parece central para descentralizar también la investigación, etcétera. Quizá trabajar con lo ya hecho en Sepia sobre reelaborando la presentación, una especie de bibliografía mínima o de referencias mínimas accesibles, amigablemente accesibles para estudiantes de tesis de las provincias. Habría que ver que los jóvenes diseñen la manera en la cual se puede llegar fácil y luego quedar engatusado, ¿no es cierto?, como que uno ha picado un anzuelo, ¿no?, al haber empezado a entrar y luego ya busca los mamotretos o los estudios largos, pero que comience, digamos, con alimentar la inquietud. Y habría que ver cómo se hace eso. Yo no tengo gran creatividad al respecto, pero sí me queda como inquietud y se me ocurría ahora al escucharlos. El tema de migración, para mí sigue siendo un tema resistido por mis amigas monjas y curas, pero resistido por investigadores, resistido por los que hacen las preguntas en los censos. Algo así como que el que se va es un traidor, o sea, el que abandona el agro desde el punto de vista, ya abandonó, ¿no? Y no es pésimo, me parece, ¿no? Se han dedicado años a cultivar esas amistades y promover esa educación, forjarlos como personas decentes, y luego se van. Entonces la frustración de cantidad de gente que yo conozco es enorme. ¿Y entonces para qué estoy acá? ¿No? ¿Qué he hecho acá si luego no se quedan? Bueno, el tema de la migración, lo digo más, digamos, emocionalmente en este momento, pero yo sí sigo sintiendo que a la gente todavía no se le pregunta en serio qué quiere hacer con su vida en el mundo rural, en el mundo campesino. No qué dice que quiere cuando viene alguien a darle algo, porque va a querer lo que uno le va a dar. O sea que eso ya está, el truco ese ya es conocido. ¿No? ¿Por qué? Prefiero que me dé lo que me vaya a dar a que no me dé nada. O sea que no, sino qué hacen con sus familias. ¿Cómo distribuyen los activos familiares, los hijos, los sobrinos? ¿Dónde están felices de que se hayan ido o no? Me acuerdo Julio Alfaro en alguna conversación me frustró por tiempo y tiempo cuando me dijo no, porque ya ahí no hay solidaridad intergeneracional y por lo tanto los que se quedan abandonan la infraestructura de riego y... No sé si es cierto, me dejó inquieto por años. No sé qué pensará Teoría al respecto, pero en fin, me acuerdo de esa afirmación de Julio diciendo, entonces yo dije, la muerte, digamos, ¿no? Si los que se quedan ya no piensan intergeneracionalmente en ese lugar como territorialmente insertados, bueno, efectivamente, ¿qué va a pasar con la infraestructura? ¿La van a cuidar igual que antes? Bien, inquietudes, interrogantes provenientes de tomar en cuenta estrategias familiares que son transregionales y transnacionales. Entonces, ¿cuáles son sus apuestas estratégicas, de verdad? Podría contar 20 anécdotas de fábricas de quinoa y de cantidad de cosas, digamos, que apuntan en la misma dirección. 3, lo de Amazonía, que ya ha sido mencionado y que, claro, es otro tema casi, porque es el mismo, agrario, etcétera, y a la vez es un mundo tan distinto y tan complejo que solo así lo menciono. Despegue rural, ha habido debates, alguien lo ha mencionado,
¿no es cierto? Yo tengo también mis dudas, ¿no?, del despegue rural, tengo algunas pequeñas evidencias al respecto. Creo que yo con la entrada por transportes y comunicaciones y cosas así no es... Y luego cuando uno mira el ingreso rural y urbano en los últimos 15 años, en términos absolutos, no el coeficiente de Gini, y no el grado de desigualdad, sino las brechas absolutas entre lo urbano y rural, siguen incólumes exactamente igual. O sea que ahí no estamos resolviendo en los últimos 15 años de glorioso crecimiento y de mayor crecimiento rural que urbano, porque es cierto, parece ser, ¿no? Aún así las brechas siguen espectacularmente amplias. Entonces, creo que ahí también es necesario avanzar por ahí. Cambio tecnológico, mencionó el tema que yo exploré, arañé, sigue siendo un tema con muy poco trabajo. Y desde un punto de vista materialista debería ser pues el primero, el de las fuerzas productivas, digamos, pero no. Y entonces entramos por lo jurídico, o entramos por la comunicación, o entramos por los celulares y los microbuses, ¿ya? Pero sin ver si la base productiva va a hacer que eso sea algo así como los hámsters, ¿no es cierto?, que se mueven muy rápido, pero alrededor de una rueda que dan vueltas, sí, no. Entonces, creo que ese es un tema, y voy terminando. De mi experiencia en el Acuerdo Nacional, las dos últimas políticas de Estado son la 33 y la 34, como seguramente saben. Una es gestión del agua y la otra es gestión y organización del territorio. Bien, nada menos. ¿Por qué? Porque son temas de mucha importancia, ¿no? Y siguen en la agenda, creo yo, y van a seguir en la agenda, ¿no? Creo que han habido gente que ha trabajado muy bien eso, teníamos así muy buenos expertos en el asunto, ¿no? Y nadie se podía leer la mano ahí como gitanos, ¿no es cierto? Realmente sabían y se respetaban mucho, y fue una enorme discusión que quería volverla a traer porque creo que eso sigue la agenda. En el agua, para mí el personaje central, la cuenca. Y el aspecto institucional de la cuenca creo que es una papa caliente, creo que es un asunto muy complejo, muy poco estudiado y con pocas iniciativas creativas, que yo sepa. A no ser que encontremos que son valiosas, algunas que desconocemos, pero que van a resultar. Y además creo que para esos temas el extractivismo, las estrategias basadas en recursos naturales son altamente intensivas en territorio, sea porque lo usan o porque lo malogran o por lo que fuera. Y eso le da un poder nuevo, a mi juicio, al campesino. Creo que tenemos un nuevo poder campesino producto de un defecto para algunos, y es el aspecto territorial de la estrategia de desarrollo. ¿Por qué? Porque sobre el territorio sí tienen capacidad de iniciativa. 15 nativos de la Amazonía pueden poner millones de hectáreas en jaque solo porque dominan el territorio. Entonces creo que es políticamente también interesante estudiar qué significa una estrategia basada en territorio para los que solo tienen poder sobre el territorio, o casi solo sobre el territorio. Creo que es también un tema para la política. Bien, son entonces algunos de los temas. Termino 30 segundos. Aprovecha que no me han dado tarjeta. Sí, no. Creo que habría que hacer la historia de Sepia con un esquema, digamos, que estaba mencionado en la práctica, pero a la cual le añadiría una parte inicial que es la prefundacional. Todavía me acuerdo de ese vuelo de Cajamarca, antes de que se fundara Sepia, en donde el piloto del avión nos dijo: bienvenidos al vuelo Mariano Valderrama, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fletó un avión, digamos, ¿no? Entonces es pre-Sepia, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es que habría que estudiar más en detalle. Yo no soy capaz de eso porque no lo he vivido tan intensamente y continuamente tampoco, pero creo que Sepia ha venido como consecuencia de esa gran ola de inquietud rural campesina, de solidaridad con los más pobres del país, para cambiar el Perú desde ahí, ¿no? Y creo que es esa gran intuición, motivación, militancia, que se convirtió en académica también. Y eso es muy interesante. La academia se embarcó también en eso, lo cual puede no ocurrir. Y ocurrió.
Y creo que estamos acá en la continuidad de ese compromiso académico y de solidaridad con los últimos del país, que siguen siendo todavía pues los campesinos. Agradecer finalmente a Javier Escobal y a muchos otros, lo menciono él como representativo, por la continuidad de Sepia, y decir que para mí es un honor estar acá, haber compartido un volumen con el propio Javier y con Carlos Iván. Para mí eso ya es así como poner el Sagrado Corazón de Jesús en la sala de mi casa, ¿no es cierto? Ya es así lo máximo. No tengo uno, pero en fin, tengo puro lago de Puno en mi sala, pero eso es otro tema. Somos del Titicaca. Pero sí es un honor para mí y es un gran gusto estar acá de nuevo y participar en Sepia, porque creo que es el de esa continuidad en la fidelidad académica y personal, ¿no es cierto?, por los últimos del país, como ya dije antes, y que me parece fundamental mantener, me parece muy importante mantener. ¿Ya? Haría falta también que hubiera eso con otros sectores de la vida social y del mundo del país, pero que el mundo campesino, el mundo agrario, el mundo nativo, ¿no es cierto?, merezcan gente valiosa que le pone la atención. Creo que es bien decisivo, a mi juicio, es muy revelador y muy valioso. Así es que quería terminar diciendo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Quiero agradecerle a los 5 por el tiempo. Perdí el tiempo. por el tiempo dedicado, por estas reflexiones en torno al pasado, presente y futuro de Sepia. Agradecerle al Consejo Directivo la confianza por moderar esta sesión. Y ahora a lo principal, que es a un brindis de honor para celebrar estos 30 años de Sepia juntos. Muchas gracias.